Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Jesús Lévano, director de marketing de GoPoint Agency y el día de hoy estamos con Nicolás Mujica. Nicolás, ¿cómo estás? Hola, hola Jesús, ¿cómo estás? Aquí estamos, listos ya para una nueva jornada de podcast ¿Sabes con cuál es nuestros el nuevos tema de temas hoy? que se vienen. Sí, vamos a hablar de todo el proceso de que conlleva una migración web a nivel de SEO. Sí, efectivamente, la idea del podcast de hoy es poder dar unos tips de migraciones web, ¿vale? Este tema es un tema muy recurrente, nos ha pasado con varios clientes que llegan a nosotros justo en el momento en el que están haciendo la transición de una página web a otra, ¿vale? Y esto en realidad no es nada sencillo, hay muchos puntos que hay que tener en cuenta a nivel de SEO sobre todo para poder primero mantener lo que ya teníamos previamente y luego obviamente poder mejorar esos resultados, ¿vale? Así que yo creo que estos tips van a poder dividirse un poco entre lo que hay que hacer previo a una migración y lo que hay que hacer ¿Mm? en el momento de la migración, como ya nos ha tocado ver con varios clientes, ¿vale? Comienza Nicolás, dale, a ver, primer tip. Primer tips. Bueno, lo más importante creo yo que sí o sí hay que tener un inventario de las URLs que tiene el sitio original web. Ya hay que tener todos los URLs que tiene la web y al mismo tiempo las URLs que se van a mantener de esa antigua web hacia la nueva web. ¿Ya? Porque una cosa es hacer una migración como una copia exacta y otra cosa es cuando tenemos una migración cuando el nuevo sitio va a ser distinto al original. Entonces son dos casos distintos. Cuando es una copia exacta porque uno se quiere, por ejemplo, cambiar de hosting, por ejemplo, o quiere hacer una pequeña nueva imagen de la marca, pero quiere conservar exactamente el mismo contenido que estaba en la antigua web hacia la nueva. Uno hace toda esta lista de URLs que viene de la antigua web para mantenerla en la nueva. Pero en el caso de que la nueva ya sea con un contenido nuevo, con URLs nuevas, donde se puedan eliminar antiguas URLs o poner URLs nuevas, bueno, ahí el proceso es un poco más complejo, ya que se tiene que tomar la decisión de cuál URL hay que mantener y si se van a hacer URLs nuevas, ver esas URLs nuevas. ¿Cómo se podría decir? Si esas URLs nuevas van a conservar algo de las URLs antiguas en el fondo, más que nada. O simplemente no, van a ser totalmente nuevas. Pero esos son los dos casos que yo identifico. Ya puede que haya alguno más, pero por lo menos dentro de la agencia es con los dos casos que me he encontrado. Claro, claro, sí, o sea, a veces alguien quiere hacer solo un breve rediseño del sitio web y todo se mantiene igual, pero a veces pasa, ¿no? Que ocurre que cambias de una estructura de sitio web, por ejemplo, digamos, tienes un HubSpot y ¿Mm? migras hacia un WordPress y quizá las estructuras de URL son muy diferentes y es tal cual lo que comentas, ¿no? Y al final no es cambiar de un dominio.com/servicios a uno igual, sino a un dominio.com/categoría, /servicio, etcétera. Y ahí ya se movieron tus URLs y obviamente tienes que tenerlas mapeadas para poder hacer los ajustes, ¿no? Claro, efectivamente. Tip 2. Tip 2. Vale, tiene nueva. Hay que saber desde el momento de cuando ya se decide hacer una migración hacia dónde estamos dirigiendo la web. Esto va precisamente con lo anterior. O sea, ¿estamos cambiando solamente de diseño o estamos cambiando de CMS tal cual? Pasar de un HubSpot a un WordPress, pasar de un Shopify a un Magento, que cambia la estructura por completo de la página, o también si estamos cambiando de tecnología. Nos ha ocurrido con algunos clientes, por ejemplo, que cambian de una web tradicional hacia una web de Mm. SPA, por ejemplo, que significa Single Page Application, ¿no? Que donde la estructura de un SPA no es la estructura tradicional de una web, sino que básicamente un SPA lo que hace es guardar toda la web en un solo código, por así decirlo, de la forma más simple, y lo que hace es cargar toda la web en la primera carga. Eso es algo beneficioso a nivel de velocidad en algunas páginas web porque hacen que en el primer clic cargue toda la página y luego todas las demás interacciones son muchísimo más rápidas porque ya cargó la web. Sin embargo, estos tipos de páginas nos traen un pequeño problema o un pequeño gran problema, que es que, por ejemplo, Google de manera tradicional no puede leer estas páginas, no puede leer los metadatos, no puede leer el contenido, porque básicamente
las páginas que tiene son como eventos y Google no las reconoce como URLs diferentes o páginas diferentes. Entonces, ojo con eso, porque si estás haciendo una migración a un nuevo tipo de tecnología de web, como es un SPA, hay que tener detalles muy claros como que en el momento de la migración implementar plugins o implementar recursos para que esta web desde el momento de la migración sea visible para Google, porque tradicionalmente no lo es y hay que hacer ahí varios ajustes para que sus páginas puedan leerse, la interacción interna pueda leerse y también hacer que el primer clic o la primera carga de la página sea lo más rápido posible, porque a diferencia de una web tradicional, te está cargando todas las páginas en el primer clic, lo cual va a hacer que el primer clic sea más lento de lo normal. Entonces, ahí ojo con los cambios de tecnología que también hay que tenerlos en cuenta antes de realizar una migración, ¿vale? Claro, claro, sí. Excelente tip, Jesús. Me iluminaste, me iluminaste. Yo aprendí algo que no tenía mucha experiencia en lo que era la web SPA. Muy, muy interesante. Y es bueno saberlo también. En verdad, tienes toda la razón. O sea, si una migración conlleva el perder visibilidad con Google o hacer un trabajo como más complicado para poder llevar una mejor visibilidad a Google, en el fondo se puede transformar en una tecnología a lo mejor que no debería ser muy, muy rentable para un cliente determinado. Claro. Bueno, sigamos. ¿Cuál es el siguiente tip que vamos a tirar? Yo creo que dentro de la experiencia que hemos tenido haciendo migraciones, la otra forma, el otro tip que se podría entregar es cómo poder mantener el SEO que tenía la antigua web en la nueva web. Creo que eso es los clientes que siempre nos han pedido a nosotros. Y de acuerdo a la experiencia que hemos llevado con migraciones, creo que es en el sentido de que cuando uno hace un buen respaldo de la lista de URL antigua y la migración que uno va a realizar es netamente de levantar un sitio web donde solamente se está haciendo una nueva imagen y se pueden conservar la estructura de URLs que existían anteriormente, el SEO se puede mantener, ya haciendo las redirecciones correspondientes, en el fondo manteniendo la nomenclatura de los URLs que se establecieron cuando se hicieron el SEO, manteniendo también el contenido. Por eso, si la web nueva solamente es a nivel de cambio de hosting, cambio de imagen, donde se mantiene el contenido, se mantiene la nomenclatura de URL, en el fondo se mantiene el SEO se mantiene, o sea, puede surgir unas pequeñas variaciones, ya que el proceso de migración lleva una etapa, ¿ya? Puede llevar una semana, puede llevar días, todo depende del nivel de complejidad que sea el sitio web, pero el SEO se puede mantener. El caso contrario es cuando ya el cliente quiere hacer una migración hacia un sitio web donde el contenido va a cambiar. Y ahí es cuando ya empiezan a surgir los problemas. Y ahí es cuando el cliente tiene que entender que si las nomenclaturas empiezan a cambiar, el contenido es distinto al anterior, ya la URL es que nosotros vamos a poder conservar del antiguo sitio web hacia el sitio nuevo, solamente esas URLs podrían conservar si es que el contenido sigue siendo el mismo. Pero si el contenido va a cambiar, incluso en las URLs que se pueden mantener, el SEO va a variar, va a haber cambios y va a tener la variación que a veces el cliente no quiere tener, pero lo va a tener. Claro, entonces mantener en la medida de lo posible el mismo contenido que tenías previo a la migración al momento de migrar. Claro, o sea, si queremos mantener el SEO, es factible cuando la migración se hace lo más limpio posible, o sea, netamente cuando uno quiere cambiar un hosting, quiere cambiar, no sé, un poco la imagen de la web, o a lo mejor un poco el cómo está construida a nivel de menú, de lo que está presentando. Pero ya cuando nos metemos en cambiar un poco el mensaje que quiere entregar el cliente, nos estamos ya metiendo nuevamente con el contenido y ahí ya no hay vuelta atrás, o sea, se va a tener que hacer un SEO nuevo. Claro, claro. Se nota preocupación. Te ha pasado. Sí, se ha pasado. Así que, bueno, son cosas que pasan. Efectivamente. Algo muy importante antes de pasar a los tips de ya cuando migró la web, es importante que igual hagan un análisis previo de cómo está la web a nivel de SEO antes de hacer la migración, ¿vale? Pueden utilizar herramientas como PageSpeed para que vean el rendimiento general de la web antigua, también revisar Analytics, ver cuál era el tráfico, los ingresos, las conversiones que tenían y en general hacer un mapeo de cómo estuvo la web antes de la migración y en el momento de migrar ahí comparar y ver si cambiaron algunos datos, ¿no? Así que importante tener ese respaldo antes de realizar la migración.
Ahora, se migró la web, acaba de migrarse el día de hoy, ¿vale? Ya se hizo todas las verificaciones, se revisaron copia de seguridad, el mapeo, que todo esté bien a nivel de tecnología, pero dijeron ya, hoy a las 9 de la mañana lanzamos la web. ¿Qué es lo primero que hay que hacer, Nicolás? Lo primero que hay que hacer son las redirecciones. Más que nada, si es que hubo un cambio en la URL, en el sitio web nuevo montado, hay que hacer las redirecciones de las URLs antiguas hacia el sitio web nuevo, ya que la gente va a seguir entrando a las URLs antiguas, ya que no sabe de esta nueva migración. Por lo tanto, los usuarios no pueden salir el mensaje de error 404 o que no hay nada prácticamente. Por lo tanto, se tienen que hacer las redirecciones de las URLs antiguas hacia las URLs nuevas. En el caso de, estamos hablando de un sitio web donde se planteó una idea totalmente nueva, o sea, URLs nuevas, contenido nuevo, por lo tanto ahí había que hacer todo este redireccionamiento, ¿ya? Habría que levantarlo y estar monitoreando efectivamente si es que surgen URLs que no estén redireccionando como no corresponde. En el fondo es un proceso donde uno está como 100% monitoreando el sitio web, monitoreando que estén funcionando las redirecciones y al mismo tiempo viendo que el levantamiento del sitio web nuevo esté operativo, o sea, revisando también la URL, que no estén entregando errores 404, entonces es todo un proceso, Claro. es un proceso. Sí, otro punto importante es poder revisar también que la analítica web esté bien configurada, porque muchas veces pasa que en los procesos de migración también, como está dentro de un sistema nuevo o una web nueva, todos los códigos de analítica, sea Google Tag Manager, Analytics, plataformas publicitarias, se desconectan. Entonces, todo el tiempo que eso esté desconectado, no estás recopilando datos, no estás viendo todo tu sistema de conversiones o de visitas incluso. Entonces, importantísimo en el momento de la migración, revisar también que la analítica esté instalada correctamente o volverla a instalar, que es muy usual que se haya desconectado y hay que volver a conectar todo. Ahora, una breve recomendación para eso. Lo ideal sería que toda la analítica web esté almacenada dentro de un solo lugar que podría ser Google Tag Manager. Y desde Google Tag Manager uno conecta Google Analytics, Meta, LinkedIn, todas las herramientas que quiera y todo que esté organizado dentro de Google Tag Manager. ¿Para qué? Para que en el momento de la migración no estés reconectando nuevamente todos tus códigos de analítica, sino el único código que reinstalas es el de Google Tag Manager. ¿Por qué? Porque ya todo lo demás va a estar configurado dentro de esta plataforma y va a ser más sencillo volver a activar todos los códigos, ¿no? Así que importantísimo eso, verificar la analítica web, ¿vale? ¿Qué más, Nicolás? ¿Qué más nos tienes? Nada, o sea, es como tú dices, efectivamente, todo se desconecta de las herramientas de medición, o sea, aunque se mantengan, por ejemplo, el dominio en sí, la URL en sí y esas cosas, existen los nuevo contenido que se implementa en la nueva web, o sea, formularios nuevos, botones que van hacia WhatsApp, por ejemplo, o hacia correos o números telefónicos, cosas que generan leads dentro de la nueva web. Entonces, todas esas cosas ya no existen en las herramientas de medición. Entonces hay que hacer, de nuevo, conectar todo eso, o sea, en Google Tag Manager, volver a generar las conexiones, volver a generar las conexiones con Google Analytics, porque puede ser una copia exacta de una web a otra, pero al final eso no lo va a detectar las herramientas como Google Tag Manager, por ejemplo. Claro. Entonces hay que hacer las conexiones de nuevo. Claro, y verificar también, supongo, ¿no? O sea, que todo esté dentro de la web bien implementado, ¿no? Te ha ocurrido, por ejemplo, en una migración reciente que estábamos haciendo ya toda la implementación de la web nuevamente migrada, pero de pronto pasó que Nicolás estaba auditando y vio que habían algunos formularios que dejaron de funcionar o algunos botones que no llevaban al formulario. Entonces, también eso creo que es parte de lo que hay que revisar en una migración, que hagas un QA completo de la web y que verifiques que los enlaces funcionen bien. Esto es más allá de las URLs, ¿no? Es interactuar como un usuario y verificar que todo esté correctamente implementado, ¿no? Y nos ha pasado también que veíamos que, por ejemplo, se migró la web, pero en mobile habían títulos que no se veían, o en desktop habían efectos del nuevo diseño que no estaban funcionando bien. Todo esto es usual, es parte de una migración. A veces hay cosas que no se conectan al 100% y hay que estar ahí revisando, ¿no? Cuéntanos ahí un poco, Nicolás, ¿cuál fue tu experiencia con la última migración que estabas revisando ahí? Cuéntanos, ¿es difícil hacer una migración? ¿Es fácil? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que todo depende del nivel de migración. Si una migración donde el cliente, insisto, es el primer caso que hablamos, donde netamente se está haciendo una migración de hosting, por ejemplo, no es tan complicado. Es netamente tener un orden, tener bien enlistado lo que son las URLs, determinar bien cuáles son las que se van a mantener, cuáles son las nuevas que se van a crear, si es que existen. Y todo ese proceso no debería conllevar ningún problema más allá de netamente mantener eso. Creo que el problema, o no el problema, sino que la complicación que uno puede tener después, en el caso cuando el cliente ya quiere plantear contenido nuevo. O sea, te dice, mira, la web nueva que queremos implementar, queremos dar una nueva imagen, un nuevo mensaje, un nuevo producto, un nuevo servicio, donde eso va a llevar ya un cambio en el contenido de la web. Entonces, ahí ya no es simplemente una migración, donde nos tenemos que preocupar de que todo esté funcionando bien a nivel de URL, todo esté funcionando bien a nivel de factibilidad de la nueva web, de funcionamiento y esas cosas. O sea, aquí ya es tener que empezar a hacer un trabajo nuevo. O sea, redirecciones que conlleven antigua URL a nuevas URL, que coincidan más o menos con la idea nueva del cliente, empezar ya a trabajar nuevas palabras claves para las nuevas URL, ver cómo implementar este nuevo contenido, esta nueva idea. En el fondo es como hacer un SEO nuevo de una web que ya se trabajó, y en el fondo ya no es simplemente una migración de direcciones nomás, o de traspasar un sitio web a un lugar nuevo. Es más allá de eso, o sea, es empezar a hacer un SEO nuevo, empezar a hacer una optimización nueva, y eso conlleva más trabajo, es más complejo, efectivamente. Claro, claro. Sí, sin duda es un trabajo de hormiga, de ver mucho detalle, porque hay varios ítems que hay que ir revisando, y sobre todo hay algo muy particular en las migraciones, y es que en el momento en el que se migra una web, ya estás corriendo contra el tiempo. ¿Por qué? Porque ya está la web arriba, ya tenemos nuevos usuarios llegando, nuevos clientes potenciales, probablemente campañas corriendo. Entonces, en el momento en el que se migra, por eso es importante también tener todo previamente ya organizado, los links y todo, para que sea más sencillo el momento de la migración, porque ni bien migra, es correr y correr y resolver todo lo más rápido posible, porque obviamente todo lo que no esté solucionado post migración significa que o la web tiene menor rendimiento o páginas que están caídas, etcétera, ¿no? Entonces es un trabajo bastante intenso el de las migraciones. Nosotros ya estamos acostumbrados a eso, es un ejercicio constante el que se tiene que hacer, pero sin duda, y ahí ven a Nicolás todo serio mientras hablamos de migración, por todo lo que ha pasado o lo que suele pasar constantemente a nivel de migración. Claro. Sí. Nicolás, ¿algún tip final, alguna recomendación final para, pongámoslo, para los clientes, ¿no? O sea, para los clientes, que un cliente que hoy ha decidido, voy a migrar mi web, ¿vale? Porque quiero hacer quiero cambiar de CMS, o sea, el cliente más radical, por así decirlo. Quiero cambiar de CMS y contenido y hacer una nueva web. ¿Qué le dirías a ese cliente? Más que nada, tranquilidad por parte del cliente, que no piense que es algo que le puede jugar en contra, ¿ya? Este es un trabajo que si se hace bien no tendría por qué generar nada malo, ¿ya? Hay gente que le da miedo de migrar de un hosting a otro, de migrar a un CMS nuevo, ¿ya? Porque piensa que todo lo que trabajó lo puede perder. Y no es así. O sea, si se hace bien el trabajo, se hace un trabajo ordenado desde un comienzo, donde se determina bien qué son las cosas que se van a conservar, qué son las cosas que van a cambiar, si se elige bien el CMS nuevo, si es que estamos hablando a nivel de CMS o de hosting. Es simplemente que si se asesora bien, ¿ya? Si se hace un trabajo bien, es un proceso que no debería generar ningún problema, para nada. Entonces, ese es mi consejo más que nada. O sea, si el cliente o las personas que nos están viendo quieren hacer una migración porque ven que es necesario, háganlo, pero háganlo con personas que estén capacitadas. ¿Ya? No es simplemente llegar y hacerlo, porque uno siempre quiere mantener lo que ha logrado ya con su sitio web. Ya siempre hay un trabajo por medio en su sitio web. Entonces, por una migración que sabe que es necesaria, llegar a perder algo de eso, en el fondo ese es como yo creo que es el miedo y la traba un poco que puede tener las personas. Entonces, yo les digo que no tengan miedo, que estén tranquilos y que si es algo necesario, háganlo. Ya, ese es como mi tip final. Perfecto, Nicolás.
Muchas gracias por participar en este podcast y bueno, seguimos conversando y gracias. Sabemos que estás llevando migraciones actualmente, que estamos ahí a full viendo varios detalles con diferentes tipos de migraciones y bueno, nuevamente es un trabajo que hay que pensarlo muy bien en el momento de migrar, que hay que estar muy organizados antes de realizar la migración para que sea lo más sencillo posible esta transición y sobre todo mantener el SEO, que es lo más importante en el momento Claro. de migrar, ¿no? O sea, que los resultados no caigan, sino que se mantengan y que esté la estructura necesaria para hacer que estos resultados sigan prosperando hacia adelante, ¿no? Así que muchas gracias, Nico. Nos vemos en otro podcast y bueno, a todos los que les gustó el podcast, denle like, compartan y bueno, nos vemos en otro video. Gracias, Nico. Chao, chao. Vale, Jesús, que estén bien. Chao, chao.